Bienvenidos a nuestro programa para salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy el autor del libro Para Salvarte y en este espacio estamos desarrollando algunos de los temas que expongo en mi libro. Aunque el tema de hoy no lo desarrollo mucho en mi libro, lo tomo un poco de pasada, porque tengo escrito otro libro sobre el tema de la Sábana Santa. Pero la Sábana Santa encaja muy bien en el tema de hoy, porque el último programa hablábamos de que la astronomía lleva a Dios. La astronomía confirma nuestra fe en Dios creador. Y la Sábana Santa confirma nuestra fe en Cristo Dios. La Sábana Santa, el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y donde ha quedado grabada su imagen, la Sábana Santa es la reliquia más estudiada científicamente que tiene la Iglesia. Y no creo que haya ninguna otra reliquia tan estudiada científicamente. Y todos los estudios realizados en la Sábana Santa, en el campo de la historia, de la arqueología, de la medicina, de la bioquímica, de la numismática, de la palinología, todos los estudios científicos realizados en la Sábana Santa confirman su autenticidad. La única nota discrepante ha sido el carbono 14. Unos laboratorios han sometido el tejido de la Sábana Santa al análisis del carbono 14 y han deducido que el tejido de la Sábana Santa es entre 1260 y 1390. Es decir, la Sábana Santa es falsa, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I porque el tejido es de 1300. Esta noticia ha engañado al 99,9999% de las personas que al no saber nada de la Sábana Santa se han tragado lo que ha dicho la televisión, lo que ha dicho la radio, lo que han dicho los periódicos, lo que han dicho las revistas. La Sábana Santa es falsa porque el tejido es de 1300. Y si el tejido es de 1300, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I. La Sábana Santa es falsa. Esto, repito, ha engañado al 99% de las personas que al no estar enteradas del tema no tienen nada que objetar y se han tragado la noticia. Por los entendidos en el tema, desde el primer momento hemos rechazado esta noticia. Eso no puede ser verdad. La Sábana Santa no es de 1300. ¿Por qué? Porque tenemos montones de documentos que confirman que la Sábana Santa es anterior a 1300. Por lo tanto, esos análisis del carbono 14 son inaceptables, no sirven, son inválidos. La Sábana Santa existía antes de 1300. ¿Cuáles son? Bueno, voy a confirmar esta afirmación con las palabras de Baiba Bolonne, que es presidente del Centro Internacional de Sindonología. Sindon es sábana en griego, sindonología, la ciencia que estudia la sábana. Pues Baiba Bolonne, presidente del Centro Internacional de Sindonología, en el discurso de clausura del Congreso de Cagliari, dijo textualmente: la tónica general del Congreso, se habían presentado 27 trabajos de investigación para invalidar la prueba del carbono 14 en el Congreso de Cagliari. Pues Baiba Bolonne, en el discurso de clausura, dice: la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la Sábana Santa. Es inaceptable. Lo que han hecho los analistas del carbono 14 de la Sábana Santa es inaceptable. Por lo tanto, si todos los otros trabajos de investigación
confirman que la sábana santa es auténtica. Ahora no vamos a creer que todos los anteriores son tontos y los únicos listos son los analistas del carbono 14. Todo lo contrario. Los analistas del carbono 14 se han equivocado. Lo que han hecho es inválido. Y esto es la conclusión de un congreso científico internacional donde se han presentado 27 trabajos de investigación para invalidar la prueba del carbono 14. Por lo tanto, repito, el análisis del carbono 14 es inválido y la sábana santa es auténtica. Ahora bien, ¿dónde ha estado la equivocación de los analistas del carbono 14? ¿Por qué los analistas del carbono 14 nos han dicho que la sábana santa es de 1300? ¿Por qué? Porque el carbono 14 de la sábana santa está enriquecido y por lo tanto el tejido está rejuvenecido. Voy a explicar en un minuto dónde está la razón de este análisis y dónde está el valor del carbono 14. Es decir, ¿por qué el carbono 14, que normalmente es válido, en la sábana santa es inválido? Voy a explicar un minuto porque no todos los oyentes saben lo que es el carbono 14. Hay gente que ha oído hablar del carbono 14 y no sabe de qué va. Voy a explicar brevemente qué es el carbono 14, cuándo vale el carbono 14 y por qué en la sábana santa no vale el análisis del carbono 14. Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12, pero todos tenemos un poco de carbono 14, que tiene 2 neutrones más y es radioactivo. Cuando estamos vivos, la cantidad de carbono 14 es constante, porque lo que se pierde se repone. Pero al morir, el carbono 14 no se repone. Y con el paso del tiempo, el carbono 14 va decreciendo. Y cuando yo analizo la cantidad de carbono 14 que tiene una muestra, yo, por la cantidad que tiene de carbono 14, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos analizo. ¿Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizo? ¿Cuántos años hace que segaron la planta cuyo tejido analizo? Porque por la cantidad que queda de carbono 14 sé cuántos años hace que murió el ser vivo cuya muestra analizo. Y esto es válido. Esto se emplea en arqueología, pero con una condición, que la muestra analizada haya estado muy bien guardadita para que la cantidad de carbono 14 no esté alterado. Por ejemplo, yo tengo 30 vídeos de temas religiosos y uno de mis vídeos lo titulo Identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro que se han descubierto en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana. Haré otro programa dedicado a este estudio de los huesos de San Pedro. Bien, pues los huesos de San Pedro, analizados al carbono 14, vale, porque los huesos de San Pedro han estado 2000 años metidos en un nicho, muy bien guardaditos. El carbono 14 está inalterado, vale el carbono 14 cuando se estudian los huesos de San Pedro. Pero la sábana santa no, porque a lo largo de la historia, la sábana santa ha sufrido una porción de avatares que han alterado el carbono. Entonces, como el carbono de la sábana santa está alterado, cuando a mí me dicen, según el carbono 14 de la sábana santa es de 1300, digo, distingo. Si el carbono 14 que tiene de la sábana santa se debe solo al paso del tiempo, concedo. Pero si ha habido factores que han alterado el carbono, la fecha que usted da es inválida, porque usted me data la sábana santa por el carbono 14 que tiene, y el carbono 14 de la sábana santa está alterado. Por lo tanto, repito, el análisis del carbono 14 de la sábana santa es inválido porque el carbono está enriquecido y, por lo tanto, la sábana santa está rejuvenecida. ¿Cuáles son los factores que han alterado el carbono 14 de la sábana santa? Voy a dar 3. Si hay tiempo daré 4, pero por lo menos 3. 3. Primero, es opinión de un científico ruso, Dmitry Kutestov, físico teórico en Moscú y director de la Academia de Ciencias de Moscú. Este hombre opina que el incendio que sufrió la sábana santa en la iglesia de Chambéry
enriqueció el carbono 14. La sábana santa estaba metida en una urna de plata en la iglesia de Chambéry, hubo un incendio, la plata recalentada, parte de la plata se fundió, unas gotas de plata fundida atravesaron el lienzo doblado, hicieron un orificio que al desdoblar la sábana santa aparecieron 16 agujeritos que fueron remendados por las religiosas clarisas de Chambéry. Bueno, pues en ese incendio de Chambéry, la urna donde estaba la sábana santa aumentó en la temperatura de tal modo que enriqueció el carbono 14. Y esto opina el científico ruso Dmitry Kutestov, premio Lenin, presidente de la Academia de Ciencias de Moscú. La altísima temperatura a que fue sometida la sábana santa en el incendio de Chambéry enriqueció el carbono 14 y rejuveneció el tejido. Otra teoría es de un mexicano, se llama Leoncio Garza Valdés, es microbiólogo en la Universidad de San Antonio de Texas. Y este hombre ha descubierto que la fibra del tejido de la sábana santa está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que han enriquecido el carbono 14 por la materia orgánica que tiene incorporada la sábana santa. Yo coincidí con Leoncio García Valdés en el Congreso Científico de Niza. Nos hicimos muy amigos porque oyes hablar a uno español en un congreso científico internacional donde todos son alemanes, ingleses, norteamericanos, franceses, te haces amigo del que habla español. Me hice muy amigo de don Leoncio Garza Valdés, comíamos juntos todos los días, y yo le pregunté, oiga, ¿y a usted cómo se le ocurrió descubrir que la fibra del tejido de la sábana santa estaba embutida? Él ponía una comparación muy bonita, muy original. Dice, como el aislante de un cable eléctrico, así la fibra del tejido de la sábana santa está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias. Y me dice, porque yo leí en una revista científica que la tela que envolvía una momia egipcia analizada al carbono 14 era más joven que la momia. Hombre, ¿cómo la tela va a ser más joven que la momia que envuelve? Y decían, ¿por qué? Porque la fibra del tejido de esa tela está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que la hacían más joven de lo que es porque tenía más carbono 14 que el que le corresponde. Y dice él, pues pensé, a ver si en la sábana santa pasa lo mismo. Se pone a estudiar la sábana santa y vi, efectivamente, la fibra del tejido de la sábana santa está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que han enriquecido el carbono 14 y, por lo tanto, han rejuvenecido el lienzo. Por lo tanto, aquí tenemos otra razón por la cual el carbono 14 de la sábana santa está enriquecido y, por lo tanto, el tejido parece más joven de lo que es. Pero hay otra razón, más importante todavía. Vamos, todas son importantes, pero esta tiene una enorme trascendencia para nosotros. Y es que la sábana santa, la imagen de la sábana santa que hay la imagen de Cristo que hay en la sábana santa, está grabada a fuego. Está grabada a fuego. No es pintura, como se ha dicho en los medios de comunicación. Yo oí en España, en televisión española, en un informe semanal, decía la locutora, decía, la sábana santa es una pintura de la Edad Media. Vamos, el que diga que la sábana santa es una pintura, o no sabe lo que dice, o engaña, que es peor. De pintura nada, no es pintura. Entre hilo e hilo no hay pintura. Y nadie pinta un cuadro coloreando los hilos sin dejar pintura entre hilo e hilo. Si yo doy un trazo con un pincel en un lienzo, yo coloreo los hilos, pero dejo pintura entre hilo e hilo. Nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. En la sábana santa no hay pintura entre hilo e hilo. De pintura nada. El que hable de pintura o no sabe lo que dice o miente, que es peor.
De pintura nada. Y los hilos están coloreados porque están chamuscados, están quemados. La imagen está grabada a fuego. ¿Y por qué la imagen está grabada a fuego? Por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección. Y no hay otra explicación. No hay otra explicación. La única explicación de que el cadáver de Cristo grabara a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre, la única explicación es porque resucitó. Y no hay otra explicación. Si Cristo no resucitó, no graba a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre. La única explicación que Cristo grabara a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre, porque resucitó. Y nada más. Si yo cojo un cadáver y lo envuelvo en una sábana, me dejará manchas de sangre si tenía, de sudor si tenía, de excrementos quizás, pero ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver de la historia. Si Cristo grabó su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre es porque resucitó. Y no hay explicación más aclaratoria. Entonces, por eso la Sábana Santa es un documento que me confirma un dogma de fe. La Sábana Santa me confirma que Cristo resucitó, porque esta grabación a fuego solo se explica si Cristo resucitó. Entonces, la Sábana Santa es un documento científico que confirma un dogma de fe. Confirma que Cristo resucitó. Aunque la Sábana Santa no es de fe. La Sábana Santa no es de fe. La Iglesia no me obliga a creer en la Sábana Santa. La Iglesia solo me obliga a creer los dogmas de fe, las verdades reveladas por Dios, pero la Sábana Santa no entra en el contenido de la revelación. La Sábana Santa no es una verdad de fe, es un documento científico, es un documento histórico, es verdad, pero no es de fe. Hay muchas cosas que son verdad y no son de fe. El principio de Arquímedes es verdad y no es de fe. El teorema de Pitágoras es verdad y no es de fe. Hay verdades que no son de fe, son verdades de otros campos, no de la fe. La Sábana Santa es un documento histórico, un documento científico, una verdad, no de fe, verdad histórica y verdad científica. Y la Iglesia no me manda a creer las verdades históricas ni las verdades científicas. La Iglesia solo me manda a creer las verdades reveladas por Dios, los dogmas de fe. Por lo tanto, el que no cree en la Sábana Santa no comete un pecado contra la fe, comete un pecado contra la cultura. Eso sí, demuestra que es un ignorante en el tema de la Sábana Santa. Hombre, no todo el mundo tiene obligación de estar enterado de todo. Y el tema de la Sábana Santa no es patrimonio de toda la cultura humana. Pero el que dude de la veracidad y de la historicidad de la Sábana Santa es un ignorante en el tema. Sabrá de otras cosas, pero de la Sábana Santa no sabe nada. Porque si estuviera enterado de la Sábana Santa, no dudaría de que es auténtica. Por ejemplo, tenemos dos datos para demostrar que la Sábana Santa no puede ser de 1300, como habían dicho los analistas del Carbono 14. Voy a dar dos datos para saber que es auténtica. Gino Zaninotto, catedrático de lenguas orientales de la Universidad de Roma, ha descubierto en los archivos vaticanos un manuscrito griego del siglo X que me habla de la Sábana Santa. Pues si tengo un manuscrito del siglo X que me habla de la sábana, ¿el tejido es de 1300? ¿Quién se lo va a creer? El que no lo sepa nada, se lo creerá. Pero cuando sabes que tenemos un documento, un manuscrito del siglo X que me habla de la sábana, ¿el tejido es de 1300? Es que lo han dicho unos analistas del Carbono, que lo diga quien lo diga, se han equivocado. ¿Por qué? Porque tengo un documento del siglo X que me habla de la Sábana Santa. Por lo tanto, el tejido no es de 1300, como han dicho los analistas del Carbono 14. Ese manuscrito griego es el sermón del obispo Gregorio de Santa Sofía de Constantinopla el día que la sábana llegó a Constantinopla. La Sábana Santa estaba en Edesa, hoy Urfa, en Armenia, y el emperador de Constantinopla, Romano Lecapeno,
quiso reunir en Constantinopla las principales reliquias del Salvador. Y se trae el mandilion, así le llamaban, el mandilion, la sábana santa, que estaba en Edesa, se la trae a Constantinopla. Y el día que llega a Constantinopla, 16 de agosto del año 944, siglo X, 16 de agosto del año 944, siglo X, hace el sermón. Y ese manuscrito lo conservamos. Pues si en el siglo X me describen la sábana santa, ¿me voy a tragar que es de 1300? Por lo tanto, bastaba este documento para invalidar la prueba del carbono 14. Pero es que tenemos 26 documentos. En mi libro pongo yo 26 documentos que demuestran que la sábana santa no es de 1300, como nos han dicho los analistas del carbono 14. Pero otro documento muy bonito. En la Biblioteca Nacional de Madrid hay una miniatura, un cuadrito, donde está representado esta escena, también del siglo X. Un cuadrito del siglo X donde está pintada la sábana santa. Pues si yo tengo un cuadrito del siglo X que me pinta la sábana santa, ¿me voy a tragar que es de 1300? Es que lo han dicho los analistas del carbono 14. Que lo diga quien lo digan. Si tengo la sábana pintada en el siglo X, ¿cómo va a ser de 1300? Y en este cuadrito está el emperador romano Lecapeno besando la parte de la cabeza de la sábana santa. Y allí lejos una persona sostiene la punta. La sábana santa tiene 4,5 metros. Cubre al Señor por delante y le cae por detrás. Las imágenes frontal y dorsal están justapuestas por la cabeza. Entonces, si la sábana tiene 4,5 metros, está el emperador romano Lecapeno besando la parte de la cabeza. Y allí lejos una persona sostiene la punta. Pues si tengo pintada la escena de la llegada de la sábana santa a Constantinopla en el siglo X, lo tengo pintado, ¿me voy a tragar que es de 1300? Es que lo han dicho los laboratorios científicos. Que lo diga, se han equivocado. Hoy ya sabemos dónde está la equivocación. Al principio, cuando saltó la noticia al aire, a mí me hicieron una entrevista en España, en Radio Nacional, y yo a la semana dijo, esa noticia no es verdad. Es que lo han dicho los laboratorios científicos. Lo diga quien lo diga, eso no es verdad. Tenemos 26 documentos que demuestran que la sábana santa no es de 1300. Hoy ya sabemos dónde está la equivocación, por ese enriquecimiento del carbono 14 que hemos dicho antes. Pero desde el primer momento supimos que la noticia no podía ser verdadera. Bien, podía añadir otra cosa, que también es muy bonito, que la sábana santa, la imagen está en negativo. Y entonces, en la Edad Media, ¿quién va a pintar en negativo? En la Edad Media que no había fotografía, nadie pintaba al revés el blanco y el negro. Si un medieval pinta un ojo, pinta la pupila blanca y el globo negro. Pero ¿cómo va a pintar la pupila blanca y el globo negro? Pintaría la pupila, digo, al revés. ¿Cómo va a pintar al revés la pupila blanca y el globo negro? Pintaba al derecho la pupila negra y el globo blanco. Nadie pinta al revés en la Edad Media, porque no había fotografía y no se entiende el negativo. Por lo tanto, si la sábana está en un negativo, no es obra de un medieval. No es obra de un medieval. El medieval no concibe el negativo. Es absurdo un negativo. Pero además, el negativo de la sábana santa es muy especial, porque un negativo normal invierte el blanco y el negro. Una foto mía, yo voy de negro, cuello blanco. Pues si digo, negativo, cuello negro y traje blanco, elemental. En la sábana santa no. En la sábana santa, cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel, porque la nariz, que está más cerca, quema más. La cuenca del ojo, que está más lejos, queda menos. Cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel, hasta el extremo que vienen los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jackson Jumper, y transforman el claroscuro de cada punto en un número, el número en una altura, y sacan una escultura. Y en el Congreso de Turín nos presentan una escultura de Cristo, una cabeza de Cristo sacada con ordenador del claroscuro de cada punto. ¿Y esto lo ha hecho un medieval? Un medieval ha ido quemando cada punto inversamente proporcional a la distancia para que hoy el ordenador me saque una escultura. ¿Esto lo ha hecho un medieval? Decir, como se ha dicho, que la sábana santa es obra de un artista medieval
es tan ridículo como decir que el Cid Campeador o Hernán Cortés fueron a la luna. ¿A la luna el Cid Campeador? ¿A la luna Hernán Cortés? ¿Cómo? ¿A caballo fueron a caballo? ¿Cómo van a ir a la luna? ¿Cómo van a ir a la luna Hernán Cortés o el Cid Campeador? La técnica que supone la Sábana Santa es imposible que sea de un medieval. Por lo tanto, la Sábana Santa es auténtica. Y como en la Sábana Santa está grabada la imagen de Cristo por una radiación que salió en el momento de la resurrección, la Sábana Santa confirma que Cristo resucitó. Y como Cristo había profetizado que Él resucitaría para demostrar que era Dios, si la Sábana Santa me demuestra que Cristo resucitó, la Sábana Santa es un documento científico que me confirma que Cristo es Dios. Por eso, hoy, segundo paso, la ciencia confirma la fe. La Sábana Santa, estudiada científicamente, me confirma que Cristo es Dios. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós.